Muy buenas noches con todos los presentes. Sean cordialmente bienvenidos al diplomado especializado en proceso contencioso administrativo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados, bajo la dirección de su decano, el doctor Raúl Carrero Rabanal, y la dirección académica y de promoción cultural a cargo de la doctora Minerva Córdoba C. El día de hoy abordaremos el tema estructura de la demanda contenciosa administrativa. Para esta sesión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Juan Carlos Rivera Vélez, destacado profesional y experto en la materia. Permítame presentar brevemente su trayectoria. El doctor Rivera Vélez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Posee además una maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ha realizado estudios en el programa de Gobernabilidad y Gerencia Política en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitario especializado en temas de arbitraje con amplia experiencia académica y profesional en el ámbito del derecho público. Sin más preámbulo, recibamos con una calurosa bienvenida al doctor Juan Carlos Rivera Vélez. Bienvenido, doctor, y adelante con su ponencia. Buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, agradeciendo indudablemente al Colegio de Abogados de Lima en esta oportunidad, vamos a ver unos temas muy interesantes en el proceso contencioso administrativo. En primer lugar, lo concerniente a la estructura de la demanda contenciosa administrativa. El día de hoy vamos a tener los siguientes temarios: requisitos de admisibilidad de la demanda, procedencia, los elementos esenciales de la demanda, como la pretensión, pruebas y fundamentos de derecho. Asimismo, comentaremos algunos errores comunes y causales de inadmisibilidad de la demanda, poniendo algunos ejemplos. Al respecto, tenemos que tener en cuenta que, si me permiten avanzar un poquito, que el proceso contencioso administrativo va a tener una determinada lógica, ¿ok? El proceso contencioso administrativo empieza indudablemente con la demanda, ¿ya? Empieza con la demanda. Posteriormente se corre traslado a la parte contraria para ver el tema de la contestación de la demanda. En dicha contestación de la demanda, como la demanda misma, se plantearán los medios probatorios correspondientes. Se procederá a un auto de saneamiento y de corresponder conforme a, al tema de las pruebas de los medios probatorios, corresponderá o no una audiencia de pruebas en donde se actuará los medios probatorios. Pero en algunas ocasiones, cuando los medios probatorios son solamente documentales, a veces los jueces, por economía procesal, eh, omiten, en algunas ocasiones, repito, omiten la audiencia de pruebas, y tratándose solamente de documentales, el juez puede ordenar pasar a emitir sentencia sin necesidad de audiencia de prueba. En el caso de que exista una audiencia de pruebas, indudablemente se actuarán todos los medios probatorios de actuación inmediata y también los de no actuación inmediata. Los de actuación inmediata, aparte de las documentales, indudablemente serán las testimoniales, las pruebas testimoniales o declaraciones testimoniales de testigos o de las mismas partes. Posteriormente, el magistrado ordenará un informe oral que vienen a ser los alegatos finales, ya de acuerdo a la teoría del caso de ambas partes, y posteriormente se emitirá una sentencia.
Si se está conforme o no, se impugnará esa sentencia y se procederá a la etapa de impugnación correspondiente. Hecha esta aclaración, ahora vayamos a los temas que nos traen el día de hoy para poder verificar el temario respecto a la clase del día de hoy. En primer lugar, en toda demanda se tiene que verificar cuáles son las actuaciones impugnables. Es decir, en el proceso contencioso administrativo, qué actuaciones o qué actos, ¿no? Actos administrativos se van a impugnar. En primer lugar, las declaraciones administrativas, posteriormente las omisiones administrativas, las actuaciones materiales, las actuaciones u omisiones respecto de contratos y las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente. Todo esto lo vamos a explicar a continuación. De acuerdo al artículo 4 del texto único ordenado de la ley 27584, que es la ley del proceso contencioso administrativo, y conforme a las previsiones de la presente ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas. Asimismo, son impugnables en el presente proceso las siguientes actuaciones. Y vamos a comentar cada una de ellas. ¿Ok? En primer lugar, este dispositivo legal que estamos comentando a primera vista parece redundante porque el numeral siguiente está referido a las pretensiones amparables en esta materia. Sin embargo, la utilidad que ha adquirido este catálogo de actuaciones impugnables ha permitido que los administrados comprendan qué tipo de actuaciones públicas son atendidas en esta vía judicial y en relación a qué pretensión deben ser formuladas. Los que conocen de derecho administrativo y aquellos que operan en esta especialidad quizás también puedan encontrar ciertamente innecesario este dispositivo legal, es decir, el artículo 4 antes mencionado. Sin embargo, la delimitación de una actuación impugnable permite identificar nuestro conflicto, ¿ok? O la incertidumbre jurídica y a su vez facilita adaptar nuestro caso a las posibilidades de tutela que permite la jurisdicción contencioso administrativa. Resulta pertinente recalcar que para acudir a la instancia judicial con el fin de tutelar nuestros derechos es necesario que previamente haya existido indudablemente un conflicto jurídico o una incertidumbre jurídica, ¿ok? Generada en sede administrativa. Asimismo, siendo el caso que la administración pública puede manifestarse de diversas maneras, entonces emerge la necesidad de conocer todas las posibilidades de actuaciones que sean impugnables, porque a pesar de que el agotamiento de la vía administrativa constituye un requisito de procedencia, hay casos en los que no se requiere recurrir a todas las instancias administrativas, como el caso de las acciones de cumplimiento o la cesación de una actuación material. Y en esa misma línea, a pesar que la administración
tiene la obligación de atender y absolver las peticiones administrativas, puede ser el caso que se obtenga una respuesta sin emitir algún pronunciamiento expreso, ¿ya? Como el caso del silencio administrativo. O tal vez la controversia gira con un tercero administrativo, en cuyo caso las reglas de agotamiento pueden ser suprimidas. Vayamos pues al numeral 1 del artículo 4 que estamos comentando, que establece que son impugnables en el proceso contencioso administrativo las siguientes actuaciones. Primero, los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. En este supuesto, el legislador se ha referido a toda clase de manifestación de la administración pública de manera expresa. Toda aquella documentación donde se manifieste expresamente cuál es la decisión de la administración. ¿Ok? Es pertinente señalar que existen entidades públicas que expresan su voluntad por documentos distintos a las resoluciones, ¿no? Resoluciones administrativas. Como por ejemplo, los oficios, las cartas, notificaciones, etcétera, que emiten las entidades públicas. Sin embargo, mientras se tenga constancia de algún documento emitido donde conste la declaración de la autoridad pública, independiente de su forma externa, se evidencie la voluntad de la administración y también se individualice al administrado, sí podría calzar como una actuación pública impugnable. ¿Esto qué quiere decir? De que, de acuerdo a al concepto de acto administrativo, el acto administrativo puede tomar la forma de una resolución administrativa, ¿verdad? Que viene a ser la respuesta por parte de la entidad pública frente a un pedido, ¿no?, de la administración pública. Valga la redundancia. ¿Ya? Estos actos pueden tomar la forma de una resolución, pero a veces no toma la forma de una resolución. Toma la forma de un oficio, una carta, una notificación. Pero así sea una carta, un oficio o una mera notificación, puede causar perjuicios a los administrados. Los administrados somos todos. Todavía no estamos en la demanda, porque al momento de interponer una demanda, como vamos a ver más adelante, usted tiene que hacerse algunas preguntas previas. ¿Ok? Entonces, en este caso, vale la pena reiterar que solo se refiere a los actos administrativos que señala indudablemente el artículo primero, numeral 1.1 de la ley 27444. ¿Ok? No así los actos de administración interna, es decir, los actos de administración interna de cada entidad pública no son, no son impugnables en el proceso contencioso administrativo, porque no viene a ser un acto administrativo. Por lo tanto,
de acuerdo a sus clases pasadas sobre acto administrativo, solamente un acto administrativo que vulnera, a la entidad pública que ha emitido, ¿ok? O que vulnera derechos de los ciudadanos, es sancionable ese acto, ¿ok? Ese acto administrativo puede tomar la forma, puede tomar diversas formas, ¿ya? Diversas formas. ¿Por qué? ¿Por qué puede tomar diversas formas? ¿Por qué el acto administrativo toma diversas formas? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué el acto administrativo no es solamente una resolución? ¿Por qué el acto administrativo puede ser un oficio, una notificación, una carta? Pero ¿cuál es la característica para que para que se tome como... ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué solamente el acto administrativo puede tomar la forma de una resolución administrativa? No solamente puede tomar la forma de una resolución administrativa, también puede tomar la forma de un oficio, una carta y una mera notificación. Bueno, la administración pública lo puede hacer porque la verdad nadie fiscaliza a las entidades públicas. Al respecto, también tenemos que establecer que los actos de administración interna no son impugnables porque no son actos administrativos. Y los actos de administración interna solamente sirven para que la administración pública de manera interna se movilice, ¿no? Se ponga en movimiento, ¿ok? Es un movimiento interno, por eso se llama acto de administración interna. Por ejemplo, un memorándum, ¿no? Un memorándum interno. Es un acto de administración interna. Por ejemplo, el jefe de servicio general le ordena al de abastecimiento, oye, falta papel higiénico en todos los pisos del edificio de la entidad pública. Ya, ese memorando que le ordena al jefe de abastecimiento para que se ponga en contacto con la empresa de limpieza para que tengan todos los baños tengan papel higiénico en todos los pisos del edificio, eso no es un acto administrativo, eso es un acto de administración interna, ¿ya? En cambio, una persona natural, indudablemente, esta persona natural se dirige a la administración pública, se toma en contacto, solicita una licencia y empieza su tramitación y esta acaba con un acto administrativo. El acto administrativo, ¿no? Puede ser una resolución que ordena, ¿no? Entregar la licencia de funcionamiento del local de abarrotes, ¿no? De la esquina de tu casa a un señor de nombre X para que pueda realizar su funcionamiento. Otra causal es en el número 2, el silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública. El tema del silencio administrativo me parece que ya ustedes lo han visto en otra clase, ¿ok? En este caso, el legislador se ha referido expresamente a aquellas actuaciones, ¿no? Que sin estar expresamente consignadas en un documento, significan o representan una voluntad de la administración. Como se sabe,
En la vía administrativa existen dos formas de procedimientos peticionales, calificadas como de evaluación previa o de aprobación automática. Cada una de estas con sus propias reglas y plazos. Siendo el caso que no siempre la administración pública cumple con atender las peticiones en la vía administrativa, dentro de los plazos que estipule la ley. Por lo tanto, la propia ley ha establecido ficciones legales que representan formas de absoluciones o respuestas de las peticiones de los administrados en forma tácita, ¿no? Los procedimientos de aprobación automática tendrán correlato con el silencio administrativo positivo y los de evaluación previa por lo general estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Además, en los de aprobación automática, damos un ejemplo. Usted va a la RENIEC y saca una partida de nacimiento de una persona y es de aprobación automática. Ahí ningún funcionario está calificando si procede o no procede. Usted hace el pago en el Banco de la Nación y con ese pago usted solicita la copia de la partida de nacimiento de una persona y se lo dan. Se lo dan, no hay ningún problema. Sin embargo, hay actuaciones que no son así. Hay actuaciones, indudablemente, que sí necesitan ser calificadas, necesitan una evaluación previa, una calificación por parte de la administración pública. En esos casos, cuando solicita una evaluación previa o una calificación por parte de la administración pública, indudablemente, en determinados casos, dicha calificación sobrepasa el plazo legal. ¿Ok? El plazo legal para emitir una resolución, un acto administrativo, ¿cuánto es? Yo le pregunto eso, ¿cuál es el plazo para que está obligada, la administración pública? ¿Ah? ¿Cuál es el plazo? 30 días. La entidad pública tiene 30 días como plazo para pronunciarse sobre la petición o pedido de un administrado. Si no lo hacen esos 30 días, ¿qué ocurre? Ocurre el silencio administrativo. Pero el silencio administrativo puede ser positivo o negativo. ¿Y en qué documento está que esa petición en qué caso? Ojo que cuando la administración pública dentro de los 30 días no emite el pronunciamiento o acto administrativo que responda o le dé respuesta a la petición de un administrado, ya se estaría fuera del plazo, el plazo de los 30 días. Por lo tanto, el administrado puede recurrir, ¿no? Manifestando que hay una ilegalidad en la actuación de la administración pública y usted puede cuestionarla. Operará el silencio administrativo cuando transcurridos los 30 días, ya los 30 días, por parte de la administración pública no se pronuncia y por lo tanto ocurre el silencio administrativo. La pregunta es, ¿en qué parte o en qué ley encontramos que una persona, ¿no? A pesar de no haber
no ha efectuado las actuaciones correspondientes y ya ha pasado el plazo de 30 días, esa persona indudablemente tiene dos opciones. Primero, puede optar por decirle a la administración pública, oye, tú tienes que responderme sobre esto es lo que me ha pasado. Claro, ¿me entiende? Le decía que el plazo, ok, entonces yo le decía lo siguiente, si transcurren los 30 días de la petición del administrado y la administración pública no se pronuncia, pueden ocurrir dos cosas. Que el administrado diga, yo todavía estoy interesado para para que emite el acto administrativo. En el caso en el caso de la desidia de la administración pública, parcialmente. Por otro lado, en el numeral 3, la actuación material que no se sustente en acto administrativo. En este supuesto es trascendental entender que estamos ante una actuación de la administración pública que no constituye acto administrativo propiamente dicho, pero que tampoco puede ser considerado un acto de la administración interna, ¿no? Sino una actuación material. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que yo les puse el ejemplo de usted está conduciendo tu auto en plena pista o carretera. Ya, de pronto usted se pasa la luz roja y en la siguiente calle un guardia de tránsito lo estaba esperando camuflado detrás de unos árboles y lo para y le aplica una papeleta. Esa papeleta, esa papeleta es una actuación material que no se sustenta en un acto administrativo, porque usted no ha realizado ningún trámite, sino que el policía de oficio les ha impuesto esa sanción. Eso es una actuación material que no se sustenta en acto administrativo, una papeleta de tránsito, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿eso se puede impugnar? Sí, sí se puede impugnar ante el proceso contencioso administrativo, pero tendría que agotarse la vía administrativa, indudablemente. Claro que sí. 4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que te agrede el principio o norma del ordenamiento jurídico. En este caso, a diferencia del anterior, estamos frente a la actuación material realizada en etapa de ejecución. Por tanto, ya no estamos frente a actos administrativos. Es decir, aquí sí la autoridad cuenta con un acto administrativo firme, que ya ha agotado la instrucción y la etapa final del procedimiento administrativo. Esta actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede principios o normas del ordenamiento jurídico está acorde con lo señalado con el artículo 216, numeral 216.1 de la ley 27444, interposición de cualquier recurso, excepto los casos de una norma legal, que una norma legal establezca lo contrario. No suspenderá la ejecución de un acto impugnado. Es decir, puede ser el caso, ¿no?, que el acto administrativo aún esté sometido a cuestionamiento administrativo y o judicial, pero ello no impide que sea ejecutado. ¿Ok? Repito, puede ser el caso
que un acto administrativo aún esté sometido a cuestionamientos administrativos o judiciales, sin embargo, ello no impide que sea ejecutado. ¿Ok? Puede ser, ese acto administrativo puede ser ejecutado. Ok. Es pertinente mencionar que a pesar de que estos actos, ¿ya? Que a pesar de que estos actos no suelen ser muy recurrentes, porque al finalizar el procedimiento administrativo, si el administrado interpone demanda contenciosa administrativa, automáticamente por mandato de la Ley de Ejecución Coactiva, la Ley 26979, el ejecutor bajo responsabilidad está obligado a suspender la ejecución del acto administrativo, salvo los casos de administración tributaria que contengan su propio régimen legal de ejecución coactiva. Por ello, si se ejecuta el acto administrativo sin mediar orden o estado o estando impedido por ley para ejecutar o teniendo o teniendo mandato, sobrepasa los límites de la facultad atribuida, entonces estaríamos frente a una actuación material de ejecución, lo cual también es objeto de control en el contencioso administrativo. Respecto a la ejecución material del acto administrativo, comporta un hecho administrativo por lo que una decisión que se infiera del conocimiento material de su ejecución superpone el concepto de acto y hecho, ¿no? 5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto a la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos que es obligatorio o se decida conforme a ley. A ver, en primer lugar, para comprender cuándo estamos ante este tipo de actuación impugnable, es trascendental determinar si el contrato objeto de controversia calza como uno de naturaleza pública o puede ser considerado un contrato administrativo a fin de ejercer el control contencioso administrativo sobre dicho contrato. Las entidades públicas no siempre realizan sus contrataciones. Sí, no siempre realizan sus contrataciones a través del órgano supervisor de contratación del Estado, es decir, del OCE, ni tampoco aplican la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? No siempre. ¿Ok? No siempre. Pueden utilizar otra clase de normas para que el Estado compre los bienes que necesita. Claro que normalmente en su mayoría de casos sí utiliza la ley de contratación del Estado. Sí la utiliza. Por ejemplo, en tiempo de pandemia, por ley de contratación del Estado se compraba balones de oxígeno, indudablemente, ¿no? Porque era algo urgente y necesario. Pero una vez pasada la pandemia y regresado a la normalidad, el Estado contrata con privados o con empresas privadas de diferentes formas. Algunas veces utiliza la ley de contratación del Estado y otras veces puede utilizar otra norma. Por ejemplo, la ley de concesiones públicas, ¿no? Es decir, puede utilizar otra clase de normas.
El mismo Estado puede utilizar otra clase de normas. Por ejemplo, las normas sobre concesiones públicas, las normas sobre eh, asociación pública-privada, las normas sobre eh, contratación a través de, eh, de concesiones públicas que ya le había mencionado, o normas referidas a toda clase de contratos sobre leyes especiales, ¿no? Leyes especiales. En tal sentido, definitivamente, el Estado peruano tiene una gama de formas de contratar con los privados y se convierte en el más grande adquiriente de todos los bienes y productos que produce el mercado. Por lo tanto, esos contratos son materia de impugnación ante el Poder Judicial vía proceso contencioso administrativo. Es decir, si hay, si hay, si hay controversia sobre la validez, eficacia, ejecución o interpretación de dichos contratos, se puede llevar al proceso contencioso administrativo, ¿no? Dicha clase de conflictos. Otro causal es las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública, ¿no? Bueno, está referida a la actuación de la administración pública en su rol como empleador, ¿no? Como empleador que contrata a personal calificado y no calificado para que trabaje en el Estado. Aunque esta regla de acá, este numeral 6 del artículo 4 de la ley 27584, texto único ordenado, esta regla entra en conflicto con otra norma. ¿Por qué? Porque lo normal es que tratándose de procesos laborales sobre temas de actuaciones administrativas sobre el personal del Estado, esto quiere decir como premisa es que el trabajador tenga un régimen laboral. Ese trabajador debe tener el régimen laboral del decreto legislativo 276, ¿ok? Pero también el Estado contrata personal bajo el bajo otras normas, por ejemplo, el decreto legislativo 728 o el contrato CAS. Es por ello que el 30 de junio del año 2009, mediante ley 29364, se ha modificado la competencia del juzgado especializado de trabajo y se ha establecido que, a pesar de que existan pretensiones que rigen bajo las reglas del proceso contencioso administrativo, también serán atendidas por la jurisdicción laboral. ¿Ok? A nuestro entender, esta voluntad legislativa resulta acertada porque estas controversias son de naturaleza laboral. Por tanto, esta temática jurídica podría ser mejor atendida por el juez laboral, ¿ok? Y ya no ante el juez contencioso administrativo.
Agotamiento de la vía administrativa. El agotamiento de la vía administrativa. Respecto a el agotamiento de la vía administrativa, es un requisito esencial, claro que sí, es un requisito para la procedencia de la demanda, el agotamiento de la vía administrativa, conforme a las reglas establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General o normas especiales, es decir, la Ley 27444. Ok. Para el agotamiento el agotamiento, ¿no?, de la vía administrativa, el procedimiento administrativo que se inicia debe culminar con una resolución administrativa que se pronuncie sobre el interés, derecho o obligación del administrado en forma final. Se le conoce como acto procedimental que sustenta una decisión adoptada por el órgano administrativo correspondiente. Por lo tanto, puede ser un acto firme o un acto consentido. ¿Qué es el acto que causa estado? Yo les hice una pregunta. ¿Qué es el acto que causa estado? Bueno, la Constitución política dice que el acto que causa estado es aquel que agota la vía administrativa y que solo puede ser impugnado en la vía judicial. ¿Qué actos agotan la vía administrativa? El acto que no proceda impugnación ante una autoridad administrativa. Claro, si no procede impugnación, porque no procede, pues no procede impugnación ante una autoridad administrativa, ese acto automáticamente no se puede agotar la vía administrativa. Cuando se produzca silencio administrativo negativo ante la autoridad que agota la vía administrativa. Claro, si hay silencio administrativo negativo ante la autoridad que agota la vía administrativa, ya no es necesario, pues, agotar la vía administrativa, porque el silencio administrativo te deniega el derecho, ¿no?, a la cual tú estabas peticionando. El acto expresado o el silencio administrativo por motivo de la interposición de recursos de apelación o revisión. El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos. Eso también es un acto que agota la vía administrativa. Y los actos administrativos de los tribunales o consejos administrativos. Yo les había mencionado en una clase anterior sobre el tema del agotamiento de la vía administrativa, ¿no? ¿Ok? El acto administrativo consentido es aquel sobre el cual ya no cabe interposición de un recurso impugnatorio. Entonces, el acto firme es el acto administrativo consentido, pero que ya indudablemente empieza su ejecución. ¿Ok? Perfecto. Así se agota la vía administrativa. Proceso contencioso administrativo. ¿Cuáles son las excepciones al agotamiento administrativo? No serán exigibles el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos. Cuando la demanda sea interpuesta por una entidad administrativa. Claro, si la demanda es interpuesta por una entidad administrativa, en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13, el segundo párrafo del artículo 13 dice lo siguiente, artículo 13 de la ley 27584. Texto único ordenado. Dice lo siguiente.
¿Qué dice el artículo 3? Dice, tiene legitimidad para obrar pasiva. Activa, perdón. Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial. Segundo párrafo. También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación. ¿Ok? Segundo párrafo del artículo 13, también tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos previa expedición de resoluciones impugnadas. Numeral 2. Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 del artículo 5. ¿Cuál es el numeral 4 del artículo 5? ¿Cuál es el numeral 4 del artículo 5? Artículo número 5 de la ley 27584, numeral 4 dice, el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente. Numeral 4. Se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por ley o en virtud de acto administrativo firme. 3. Cuando la demanda sea interpuesta por un tercero al procedimiento administrativo en el cual se haya dictado la actuación impugnable. También es una excepción al agotamiento de la vía administrativa. Y cuarta excepción al agotamiento de la vía administrativa, cuando la pretensión planteada. Cuarto, cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión y haya sido denegada en primera instancia en la sede administrativa. Es decir, cuando usted va, bueno, su familiar, ¿no?, mayor de edad, va a pedir una pensión y esta pensión ha sido denegada, podrá irse al proceso contencioso administrativo, indudablemente planteando su demanda, pero la demanda esté referida al contenido esencial del derecho a la pensión, es decir, a la pensión mínima, ¿no? El monto de dinero de pensión mínima. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos especiales de la admisibilidad? Requisitos especiales de la admisibilidad. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 424 y 425, es decir, los requisitos de la demanda, ¿no? Los requisitos de la demanda, de acuerdo al Código Procesal Civil, también son requisitos especiales de la admisibilidad de la demanda. ¿Cuáles? Primero, el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa, salvo las excepciones contempladas por la ley que hemos mencionado anteriormente. Pero ¿cuál es el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa? Por ejemplo, la respuesta al recurso de apelación. Usted interpuso recurso de apelación administrativo ante una entidad pública porque no le dieron razón. Usted interpone recurso de apelación y la segunda instancia administrativa agarra, chequea bien y le da la razón a usted. El agotamiento de la vía administrativa normalmente es cuando usted interpone un recurso de apelación frente al acto administrativo y la entidad pública resuelve el recurso de apelación y da por agotada la vía administrativa. ¿Ok? 2. En el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13. ¿Cuál es el segundo párrafo del artículo 13?
el segundo párrafo del artículo 13, ¿cuál será? También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública, facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos, por ejemplo. ¿Qué es una pretensión? Una pretensión. Podemos definir la pretensión como aquella postura adoptada por una de las partes mediante la cual solicita al órgano jurisdiccional el reconocimiento, declaración de un derecho o el cuestionamiento a una decisión previamente adoptada. Busca un objetivo a mediano y largo plazo en el proceso. Esa es una pretensión. ¿Cuáles son las pretensiones en el proceso contencioso administrativo? ¿Ya? Las que están establecidas en el artículo 5 del proceso contencioso administrativo, que ahora vamos a comentar el artículo 5. La declaración de nulidad o ineficacia de los actos administrativos. Ahorita vamos a comentar cada una de ellas, ¿ya? Reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelable. Declaración contraria a derecho y el cese de una actuación material no sustentada en acto administrativo. Se ordene a la administración pública la realización de una actuación a la que esté obligada por mandato de ley o acto administrativo y la indemnización por daño causado cuando se plantea acumulativamente a otras pretensiones. Ok. Vamos a revisar cada una de ellas. Antes de empezar la primera causal, perdón, la primera pretensión, es decir, la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de los actos administrativos, vamos a hacer un pequeño break, ya son 7:20, más o menos a las 7:30 continuamos con la clase, ¿ok? Por favor, un break de 10 minutos y continuamos con la clase. Ok, doctor. Continuamos, estimados participantes, con la clase. Ya, nos habíamos quedado en las pretensiones del proceso contencioso administrativo, artículo 5. Respecto a las pretensiones, el numeral 1 establece la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de los actos administrativos. Esta pretensión es la más usada en el proceso contencioso administrativo, porque si una persona acude al Poder Judicial luego de agotar la vía administrativa, es porque el demandante no ha visto satisfechos sus intereses o derechos, es decir, el acto administrativo que ha causado Estado resulta desfavorable al demandante en forma total o parcial, por lo cual el demandante solicitará que sea anulado. Las causales de nulidad que puedan ser invocadas para atacar un acto administrativo desfavorable son las que se encuentran tipificadas en el artículo 10 de la LEPAJ, de la ley 27444, que a la letra dice lo siguiente. ¿Cuáles son las causales de nulidad de acuerdo al artículo 10 de la LEPAJ? Primero, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad. De pleno derecho, lo siguiente: la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Es decir, si un acto administrativo viola la Constitución, viola las leyes o las normas reglamentarias, es decir, reglamentos, incurre en causal de nulidad. Segundo, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto. Tercero, los actos expresos
o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo. Cuarto, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Numeral 2 del artículo 5º. En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente. Número 2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. Estos tipos de pretensiones están relacionadas con las actuaciones materiales que no se sustentan en actos administrativos señalados como tercera y cuarta actuación impugnable del artículo 4º. En este caso, lo pretendido por el administrado es que el juez le reconozca o restablezca algún derecho en nombre de la administración pública y además que en el mismo acto sentencia se ordene lo que sea necesario para que se vea materializado dicho derecho. Este tipo de pretensiones suelen usarse de manera accesoria en caso de despidos arbitrarios de trabajadores de la administración pública que no tienen condición de servidor público. Asimismo, en caso de controversias giradas en torno a la declaratoria de un mejor derecho de posesión, como lo declarado por COFOPRI, por ejemplo, entre otros casos. Numeral 3. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Este acto, lo pretendido es lo contrario del anterior. Lo que se peticiona es la declaratoria judicial de un acto administrativo o una actuación material dirigida contra el demandante a fin de que sea desvirtuada en cualquier ápice de legalidad, siendo declarada contraria a derecho. ¿Ok? Este artículo está redactado de tal manera que permite ser utilizado por aquellos actos administrativos o materiales recurrentes que lesionen los derechos e intereses de los administrados. Este tipo de pretensión puede calzar para aquellos casos que involucren temas de ejecución coactiva, porque en ocasiones se ejecutan actos administrativos a pesar que existe proceso contencioso administrativo pendiente. En este caso, vale precisar que si bien es cierto, la ley de ejecución coactiva señala que el ejecutor debe suspender la ejecución, no es menos cierto que dicha disposición solo está referida a las sanciones, no así a las medidas correctivas y o complementarias dictadas por la autoridad demandada. Cuarto, se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o por virtud de acto administrativo firme. Este tipo de pretensión es la que se conoce como la acción de cumplimiento contencioso administrativa. En los indicios de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, se cuestionó mucho la existencia de dos tipos de procesos judiciales para un mismo tipo de pretensión, porque como es sabido, en el Código Procesal Constitucional también se encuentra contemplado el proceso de acción de cumplimiento. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, ya mediante sentencia 168 del año 2005 sobre proceso de cumplimiento, fundamentos 14, 15 y 16 para el caso Maximiliano Villanueva, se encargó de establecer las bases para diferenciar en qué casos esta pretensión debe atenderse a través del proceso contencioso administrativo y en qué casos por la jurisdicción
constitucional. La acción de cumplimiento contencioso administrativa es aquella que pretende que el juez ordene a la administración hacer o no hacer o dar a favor del administrado algo que previamente ya se encuentra reconocido por ley o acto administrativo firme. En este caso, lo pretendido por el demandante se encuentra sustentado con algo previamente reconocido, es decir, contrastable fácilmente. Los ejemplos más recurrentes son los casos de trabajadores o administrativos que cuentan con resoluciones administrativas a través de los cuales las entidades le reconocen algún derecho, ¿no? Sin embargo, la misma entidad no cumple con lo dispuesto por ella, alegando falta de presupuesto u otra razón. Estos trabajadores, indudablemente que tienen resoluciones administrativas que le confieren derechos derechos económicos, tales como, por ejemplo, reconocimiento, ¿no? de, de, de derechos económicos, tales como vacaciones truncas, ¿no? Por ejemplo, negociación colectiva no pagada al trabajador, etcétera, etcétera. La propia entidad pública no ejecuta, es decir, no le paga a los trabajadores este derecho, por lo cual no le queda más al trabajador que ir a la vía judicial llevando su resolución administrativa que le ha concedido ese derecho económico para que el Poder Judicial obligue a la entidad pública a que le pague. Esta problemática suele reflejarse mayormente en los casos de pensiones de servidores o funcionarios públicos, donde la entidad pública, por ejemplo, ¿no? Señala que el cesado, trabajador cesado, tendrá derecho a percibir una pensión de 4.500 soles, por ejemplo, pero dadas las medidas de autoridad económica, ¿no? del Estado, solo le abonará 3.000 soles. Y el saldo se pagará cuando el Ministerio de Economía amplíe la partida presupuestaria. Lo mismo sucede con los montos de CTS, ¿no? Compensación por tiempo de servicios, u otros derechos que impliquen el desembolso patrimonial por parte de la administración pública. Suelen aparecer dos clases de pretensiones de cumplimiento, ¿no? Aquellas que se configuran en demanda de cumplimiento concreto y otras abstractas, ¿no? La última pretensión es la indemnización por daño causado o alguna actuación impugnable conforme al artículo 238 de la ley 27444. Esta pretensión fue incorporada ya como consecuencia de una serie de modificaciones legislativas a la ley 27584, la ley del proceso contencioso administrativo. Según el profesor y amigo mío, el doctor Martín Tirado, Richard Martín Tirado, la propuesta legislativa desde un inicio contó con esta pretensión. En la primera ley contenciosa administrativa, pero sin embargo, entre la propuesta legislativa y el texto final de la ley citada existen varios cambios, entre lo que se encuentran la supresión de esta pretensión. Por alguna razón, quizás relacionada con la falta de normatividad expresa, este tipo de pretensión antes era analizado desde un enfoque civil, es decir, desde una perspectiva de la responsabilidad extracontractual, atribuyendo responsabilidad a la administración pública por los daños generados por sus funcionarios y o servidores públicos, en el entendido que entre ellos existe una responsabilidad, ¿no? funcionarial. Actualmente dicho debate se encuentra zanjado porque la pretensión indemnizatoria en el proceso contencioso administrativo ya ha sido legislada en forma expresa, remitiéndose a lo establecido en el artículo 238 de la ley 27444, es decir, la LEPAG. Las partes en el proceso contencioso administrativo le hemos señalado lo siguiente: quienes tienen legitimidad para obrar activa. Ejerce legitimidad para obrar activa, ¿ya? ¿Quiénes? Quien afirme ser titular del derecho o de la situación jurídica, ¿ok?
Muy bien. La legitimidad activa, es decir, quien va a ser demandante es aquella persona que afirme que es el titular de la situación jurídica protegida, que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, esta potestad puede ser ejercida por la entidad pública. Es decir, una entidad pública también puede tener la legitimidad activa, es decir, ser demandante. ¿Ya? ¿Y en qué caso existe los intereses difusos? Los intereses difusos, ¿no? Son, por ejemplo, en los casos de contaminación ambiental, en donde la legitimidad activa, es decir, el derecho de acción para ir a una demanda contenciosa administrativa, la puede tener cualquier persona natural o jurídica. Es decir, por ejemplo, en caso de contaminación de medio ambiente, por el derrame de petróleo en la playa de Ventanilla, cualquier persona tiene el derecho de ir al Poder Judicial a demandar, ¿no? Que el Estado o el concesionario pague una indemnización por el daño del derrame de petróleo causado. También tienen derecho, perdón, también tienen legitimidad activa en esta clase de derechos de intereses difusos el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. ¿Ok? Esto está regulado en el artículo 13 del texto único ordenado, ¿no? De la ley 27584. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, la legitimidad para obrar pasiva. ¿Quién es el demandado? ¿Ok? ¿Quién es el demandado? La demanda es dirigida contra una entidad administrativa, indudablemente cuyo acto, inercia, daño o derecho derivado causa daño indudablemente al derecho del demandante. También la demanda puede ir dirigida contra otro particular, es decir, una persona natural contra otra persona natural que participaron en un procedimiento trilateral, ¿no? Por ejemplo, si son dos personas naturales que fueron a un procedimiento trilateral. ¿Qué es un procedimiento trilateral? Procedimiento trilateral es aquel mediante el cual, imagínense ustedes una pirámide, ¿no? Una pirámide. La punta, la parte superior, donde está la punta de la pirámide, está el Estado. El Estado viene a hacer como este, viene a resolver un conflicto jurídico entre dos partes. Por ejemplo, si yo, debajo de la pirámide, la punta de la pirámide, en la parte de abajo, la parte de abajo izquierda está una persona natural y en la parte de abajo de la pirámide, perdón, del triángulo, está, por ejemplo, una empresa concesionaria de telefonía. Puede ser Movistar, Claro, Entel. ¿Qué pasa? Una persona natural reclama frente a la empresa Claro, la empresa Movistar, la empresa Entel, que se le está cobrando por un mal servicio, digamos, un cargo excesivo en su recibo de celular del mes de febrero y por lo tanto va a hacer el reclamo a la empresa
por el pago excesivo e indebido, y la empresa y la persona natural reclama frente a la empresa. La empresa indudablemente le va a denegar su derecho, y lo que hace el administrado es interponer un recurso de apelación, agota la vía administrativa y recurre ¿ante quién? Ante el órgano regulador. ¿Cuál es el órgano regulador en materia de telefonía? ¿Ya? OCIPTEL. Entonces, la persona natural recurre al OCIPTEL a reclamar administrativamente ¿contra quién? Contra la empresa Claro, Movistar o Entel, que es la empresa concesionaria de telefonía. Por lo tanto, hay un triángulo. En la parte de arriba del triángulo, OCIPTEL va a resolver esta clase de conflictos administrativos por el pago de servicio público de telefonía. Eso es un procedimiento trilateral. Tercero, ¿contra quién va dirigida la demanda? También contra personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos, como lo hemos señalado anteriormente. El Ministerio Público interviene como dictaminador antes de la expedición de la resolución final y también en casación. Tiene 15 días para emitir el dictamen como parte cuando se trate de intereses difusos de conformidad con las leyes de la materia. El Ministerio Público es notificado con la resolución que pone fin a la instancia. ¿Quién representa y defiende a las entidades administrativas? Las entidades administrativas, es decir, las entidades públicas. ¿Quién las defiende? La defensa de las entidades públicas está a cargo de la Procuraduría Pública. ¿Ok? Normalmente la Procuraduría Pública o representante de la entidad debidamente autorizada. Esto último cuando esté precisado por ley. Recomienda al titular de la entidad acciones a seguir. Ya hablamos sobre la legitimidad para obrar pasiva. ¿Ok? La representación y defensa de las entidades administrativas, la Procuraduría Pública y la actuación del Ministerio Público. ¿Ok? Este es el flujo del proceso contencioso administrativo en forma general. Ya les había mencionado que la demanda se interpone dentro del plazo de ley. Existe una contestación de demanda de parte de la entidad pública. Existe un auto de saneamiento previo a la audiencia de pruebas. Dentro de la audiencia de pruebas puede haber un informe oral antes de la sentencia. Posteriormente se emite la sentencia y puede haber un acto de impugnación para ir a segunda instancia. Reglas procesales. ¿Es posible la modificación y ampliación de la demanda? Sí, se puede modificar y ampliar la demanda. Se corre traslado a la parte demandada a la entidad pública por el plazo de 3 días. ¿Existe un plazo para interponer la demanda? Sí, generalmente son 3 meses. Plazo de lesividad. Si en caso de silencio negativo, plazos de caducidad. No es necesario en todos los casos agotar la vía administrativa, como en el caso de entidad que plantea la nulidad, realización a la administración de actuación, demanda interpuesta por tercero afectado,
y contenido esencial del derecho a la pensión. Que esos son las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Requisitos especiales de admisibilidad. Tiene que presentarse el documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa y también se presenta como prueba el expediente administrativo. Improcedencia de la demanda. ¿Cuándo te declaran improcedente la demanda? La demanda será declarada improcedente en los siguientes supuestos. En los siguientes supuestos. Cuando sea interpuesta, ¿ya? Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en el artículo 4. Es decir, si usted quiere interponer una demanda que no esté contemplada en el artículo 4, se declarará improcedente la demanda. ¿Cuál es el artículo 4 que hemos visto anteriormente? El artículo 4. Este artículo 4. Si su demanda no está contemplada, ¿no? Contra las actuaciones administrativas contempladas en este artículo 4, ¿no? Si su demanda no está dentro de estos supuestos, la demanda se declarará improcedente. ¿Ok? Segundo, improcedencia de la demanda. Cuando se interponga fuera de los plazos exigidos en la presente ley. Ya les he dicho, los plazos son 3 meses, ¿no? A partir del agotamiento de la vía administrativa, 3 meses contra los actos administrativos. El vencimiento del plazo para plantear la pretensión por parte del administrado impide el inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma actuación impugnable. Tercero, cuando el administrado no haya cumplido con agotar la vía administrativa. Claro, si no ha agotado la vía administrativa, se declarará improcedente la demanda. Cuarto, cuando exista otro proceso judicial o arbitral idéntico. Si hay otro proceso judicial o arbitral idéntico, ya, entonces se declarará improcedente la demanda. Por litispendencia, es decir, porque existe otro proceso contra el mismo objeto, contra el mismo acto administrativo cuestionado y seguido por las mismas partes. Quinto, cuando no se haya vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su nulidad de oficio en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del artículo 13. Es decir, cuando la ley establezca el plazo para nulidad de oficio y la propia entidad no ha solicitado la nulidad de oficio, indudablemente todavía no se ha vencido el plazo para que la entidad pública solicite la nulidad de oficio. En esos casos, se declarará improcedente la demanda. Sexto, cuando no se haya expedido la resolución motivada a la que hace referencia en el segundo párrafo del artículo 3. ¿Cuál es el segundo párrafo del artículo 13? Tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar
cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos. ¿Ya? Ese es el caso. Y séptimo, en los supuestos previstos en el artículo 427 del Código Procesal Civil. Es decir, que no cumple los requisitos, ¿no? De la demanda y indudablemente viola el tema de las condiciones de la acción. Finalmente, actividad probatoria. ¿En qué consiste la actividad probatoria? En este proceso contencioso administrativo, la actuación probatoria se limita a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo. ¿Ya? Excepción. Excepción a la actuación probatoria, cuando existen nuevos hechos producidos, ¿no? O de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. Es decir, una vez iniciado el proceso, ¿no? Conforme yo les mencionaba anteriormente en el cuadro, en este cuadro. Ustedes saben que la regla es que ustedes presentan sus medios probatorios al momento de presentar la demanda por parte del demandante. Y por parte del demandado presenta sus medios probatorios, incluyendo el expediente administrativo, en la contestación de demanda. No hay otro plazo para presentar medios probatorios, salvo la siguiente excepción. ¿Qué pasaría si posteriormente a la fecha de presentación de la demanda, ya, a la fecha de la presentación de la demanda, ocurre un hecho nuevo o un hecho iniciado posterior a la presentación de la demanda? Eso es un hecho nuevo, porque este hecho no estaba presente antes de la interposición de la demanda. Por lo tanto, al ser un hecho que se tiene conocimiento, aunque ha sido producido posterior a la interposición de la demanda, es un hecho nuevo. Y cualquiera de las partes, demandante o demandada, tiene el derecho de solicitar que dicho hecho nuevo o prueba nueva sea incorporada al proceso. ¿Ok? Ok. Esa es una excepción a la presentación de los medios probatorios. Posterior a la demanda y posterior a la contestación de demanda, pueden producirse hechos nuevos. Muy bien. ¿En qué momento se presentan los medios probatorios? Los medios de prueba deben ser ofrecidos en los actos postulatorios. ¿Ok? Los medios de prueba deben ser ofrecidos en los actos postulatorios. ¿Cuáles son los actos postulatorios? En la demanda y en la contestación de demanda. Tienen que acompañarlos físicamente. Aunque ahora en tiempo de virtualidad, indudablemente se escanean y se adjuntan a la demanda y se presentan ante la mesa de parte virtual. Los medios probatorios extemporáneos. ¿Qué pasa con los medios probatorios extemporáneos? Son admitidos cuando están referidos a hechos ocurridos o conocidos con posterior al inicio del proceso, pero que estén vinculados directamente a las pretensiones de la parte. Debe el juez correr traslado a las demás partes por el plazo de 3 días. Sí, pudiendo convocar a una audiencia especial. Claro, porque son hechos nuevos. Si son hechos nuevos, el juez puede convocar una audiencia especial y de esa manera
el juez, por el principio de inmediación, va a someter a contradictorio con la parte demandante y la parte demandada sobre esa prueba para que el juez la conozca, para que el juez la actúe y el juez la valore, ¿no? Normalmente los medios de pruebas están en posesión de la entidad pública. Claro, si la nulidad del acto administrativo están referidas en actuaciones de la administración pública, entonces la administración pública tiene la posesión de dichos actos administrativos, con lo cual la parte demandante solicita al juez que le requiera a la parte demandada para que adjunte el expediente administrativo para que el juez pueda ver indudablemente el tema de la nulidad total o parcial de dicho acto administrativo. Regla de la prueba. Prueba de oficio, si es que los medios ofrecidos son insuficientes. El juez puede ordenar en decisión debidamente motivada e inimpugnable actuación de prueba adicional. Claro, el juez se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que en el proceso contencioso administrativo hay falta de pruebas. Hay pruebas relevantes que ni la parte demandante ni la parte demandada ha presentado. Por lo tanto, ¿qué hace el juez? Dice, no, acá falta algo. Acá falta algo para poder verificar qué cosa ha pasado. Y pues el juez, en una resolución debidamente motivada e inimpugnable, ordena alguna prueba adicional, ¿no? Como prueba de oficio. La carga de la prueba corresponde a quien afirma un hecho. Esa es una regla en todo proceso, ¿no? Quien afirma hecho, tiene que probarlo con pruebas. No obstante, se establece sanción o medida correctiva, ¿no? A quien estuviese en mejores condiciones de acreditar los hechos. Por ejemplo, si yo como demandante solicito la nulidad de un acto administrativo recaído en una resolución ministerial, pues la pregunta es, ¿quién tiene todos los actos administrativos de esa resolución ministerial? Claro, la propia entidad pública. Por lo tanto, es la entidad pública la que tiene que remitir todo el expediente administrativo a el proceso judicial. ¿Ok? Muy bien. Otra regla de la prueba es la facilitación de documentos por otras entidades públicas. Por otras entidades públicas. Por ejemplo, ¿no? Si el ministerio, si un administrado, una persona natural, demanda la nulidad de un acto administrativo del Ministerio de Energía y Minas, perdón, del Ministerio de Salud, sin embargo, este, el juez dice, oye, acá falta algo, el Ministerio de Salud no es, digamos, no es competente para traerme todos los documentos porque faltan algunos documentos, por ejemplo, documentación referida a la calidad de medicamentos. ¿A quién recurre? A la DIGEMIT, ¿no? DIGEMIT. Entonces, el juez puede mandar oficio a cualquier otra entidad pública para que remita alguna documentación para poder resolver el caso. Artículo 29.
Actividad probatoria. En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos. ¿Ok? Nuevos hechos. Ok. O que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos podrá acompañarse los respectivos medios probatorios, en los casos de nuevos hechos o hechos producidos con posterioridad al inicio del proceso. En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los hechos que les sirvan de sustento, ofreciendo los medios probatorios pertinentes. ¿En qué oportunidad? Los medios probatorios deberán ser ofrecidos por las partes, por los actos, en los actos postulatorios, demanda y contestación de demanda, y acompañándose todos los documentos y pliegos interrogatorios. También se admitirán, excepcionalmente, medios probatorios extemporáneos, donde estén referidos a hechos ocurridos o conocidos con posterioridad al inicio del proceso. De presentarse medios probatorios extemporáneos, el juez correrá traslado a la parte contraria por el plazo de 3 días. Si a consecuencia de la referida incorporación es necesaria la situación de una audiencia especial, el juez dispondrá la realización de audiencia especial solo para ese medio probatorio. Si el particular que es parte del proceso no tuviera en su poder algún medio probatorio y éste se encuentre en poder de alguna entidad administrativa, deberá indicar dicha circunstancia en su escrito de demanda o de contestación de demanda, precisando el contenido del documento y la entidad pública donde se encuentre, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional, es decir, el Poder Judicial, pueda disponer todas las medidas necesarias destinadas a la incorporación de dicho documento al proceso. Prueba de oficio, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción. El juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de medios probatorios adicionales si lo considera conveniente. La carga de la prueba, salvo disposición legal distinta, la carga de la prueba le corresponde a quien alega o afirma hechos. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a esta. La obligación de colaboración por parte de la administración. Aquellas entidades públicas administrativas deberán facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e informes que sean solicitados por el juez. En caso de incumplimiento, el juez podrá aplicar las sanciones previstas en el artículo 53 del Código Procesal Civil al funcionario responsable, que pueden ir de multas progresivas y coercitivas hasta denunciarlo por el delito de desacato a la autoridad. Ok. Hasta acá, señores, la clase del día de hoy. Cualquier pregunta, yo estaría encantado de poder responderla. Si no hay preguntas, indudablemente yo paso a agradecer la intervención de cada uno de ustedes el día de hoy, ¿no? Y
indudablemente agradecer al Colegio de Abogados de Lima por la invitación correspondiente. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes? Doctores, ¿alguna pregunta para el doctor Rivera? Al parecer no hay ninguna pregunta, doctor. Ok, entonces, agradeciendo la invitación al Colegio de Abogados de Lima, procedemos indudablemente a dar por finalizada la clase del día de hoy, no sin antes agradecer su cordial asistencia a la misma. Muchísimas gracias. Ok, doctora, a nombre del Colegio de Abogados y la Dirección Académica y Promoción Cultural a cargo de la doctora Minerva Córdoba Cero, agradecemos su ponencia del día de hoy, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. buenas noches y Buenas noches. muchísimas gracias a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.